está con una compu, yo creo que tiene acceso a entrar al tema y hacemos que busquen ellos. Hay historia. Ahí estamos al aire. Está el chanta hablando. Buenas noches, ¿cómo va? Bienvenidos. Javi, repetilo de lo que dijiste. Ah, sí, lo de la música. Sí. Que tuvimos bueno, primero buenas noches, ¿cómo van? No, tuvimos un inconveniente, queríamos compartirle pantalla nosotros del playlist que le había dado Agustín. Bienvenido, Agustín, primero. Grande. Gracias por la invitación, Javi y Nasa. Gracias, papá, por estar siempre estando acá con la Orquesta Escuela apoyando. Y le decía, bueno, acá Agustín había preparado una playlist muy interesante como para laburar sobre eso, ¿no? En los análisis, y estamos teniendo problemas que por ahora no lo podemos arreglar para compartir pantalla y que ustedes escuchen esos audios, sino lo que podemos hacer, lo vamos diciendo, tanto los temas en YouTube, o sea, son de acceso para todos, y le vamos diciendo, bueno, que pongan el tema, el tango y la sección que tenemos que escuchar, ¿sí? Ahora vamos a ver igualmente si lo podemos ir arreglando eso. Bueno, aparte de eso, hola Nasa también, que está laburando a pleno ahí con la parte de producción. Me toca la tecnología, yo era millennial, ¿no? Por eso. Por ser yo no entiendo un joraca. Bueno, bienvenidos a todos. Entonces, esto es la Orquesta Escuela. Esta es nuestra segunda transmisión triunfal. Estamos acá invitando esta vez a Agustín Guerrero, Agustín que es pianista, que es compositor, que todos los que ya estamos acá en este momento ya todos lo conocemos muy bien a Agustín. Aparte, un pibe como lo ven ahí en cámara, un pibe muy joven, que arrancó mucho más joven porque arrancó siendo un pibito así de este tamaño de 11 años, que yo siempre que lo veo re viejo, yo así le digo, sí, yo te iba a ver, pibe. Yo era pibe, pero vos eras más pibe todavía cuando yo te iba a ver. Yo tenía 22 años y Agus tenía 11 con Cerda Negra. Las pocas veces que venían acá a Capital, por ejemplo, yo soy de Parque Patricio, y acá cerca está el Centella, ahí en la Avenida San Juan, y lo vi ahí en varias oportunidades, en el GOM. Cerda Negra, una orquesta que arrancó todos chiquitos, de 11. ¿Qué tenían Agus ahí, la orquesta esa? Veníamos de antes, varios de estos veníamos de antes, en una orquesta, primero una orquesta infantil. Ah, ¿venían de antes todavía? Algunos sí, de una orquesta infantil que se llamaba La Branquita, que éramos varios alumnos de músicos de lo que era en su momento la Fernández Branca, que hoy en día se llama Fernández Fierro, ¿no? Que se llamó incluso antes que Fernández Branca, Fernando Branca, también por el Fernet. Claro, por don Fernandito, sí. Y ustedes ya estaban ahí como sin apología, ¿no? Los pibes totalmente desquiciados de La Branquita le pusieron a ustedes. Claro, La Branquita, eran muy unos pibitos. Bueno, ahí sí yo La Branquita sin alcohol. Tenía 12 años, yo a los 12 años, no sé, veía a mi gobio, creo. Y vos ya estabas ahí, yo cuando lo fui a ver, tremendo, es muy hermoso ver a una orquesta típica, y es muy lindo ver una orquesta típica en vivo, al que no lo pudo verlo de cerca, los instrumentos, ahí como resuenan, todo, pero qué sé yo, verlo con pibitos así, yo no lo podía creer, yo me caí de culo. Y así que ahí arrancó Agus, y toda esa formación que no era Agustín solo, eran todos. ¿Cómo? Pero era algo anterior, porque después de eso pasaron unos años, y cuando yo tenía 14 años, Julián Peralta arma una orquesta escuela en el Centro Cultural Plaza Defensa de San Telmo, ¿sí? Yo tenía 14 años y estuvimos 2 años ahí tocando tangos tradicionales, ¿no? Iban aprendiendo los estilos, las cosas. Yo ya venía tocando tango y siempre mi vínculo con el tango fue muy intuitivo, y de pasármela de pibe escuchando todo el tiempo y queriendo imitar lo que escuchaba y lo que tocaban otros que yo iba a escuchar, ¿no? Y básicamente fue así. Y ahí pudimos tener una formación un poco más cercana y aprender a lo que es trabajar, digamos, una agrupación más grande, donde por ahí ya había 4 violines, 4 bandoneones, bueno,
Claro. Entonces, eso fueron 2 años, y eso desembocó cuando yo tenía 16 años, y Julián dijo, bueno, si quieren seguir, sigan solos, es lo que se llamó Cerda Negra. O sea, yo cuando empecé con Cerda Negra, yo dirigía Cerda Negra, porque quedó eso sin director, y como que de alguna manera yo me hice cargo de ese proyecto, que era los octubre. Algunos digo, no, un poco menos, pero... Y eso fue Cerda Negra. Duró más o menos ¿estás cerca de una ventana o algo así? ¿Cómo, Nasa? ¿Estás cerca de una ventana o algo así? Sí, estoy cerca de una ventana, sí. Porque se escucha como medio raro. Ah, se escucha el... Se escucha el huevero. Acercate un cachito al... No, sí, se escucha medio raro el audio ahí, por ahí se acomoda. Me acerco un poco entonces. ¿Ahí mejor? Ahí va. Sí, ahí mejor. Está un poco lejos. Está bien. Bueno, eso, ¿no? Cerda Negra fue el proyecto de 16 hasta los casi 20 años, más o menos, ¿no? Eso fue. Grabamos un disco que se llamaba Quiebre, que lo presentamos en el Teatro Lola Membrives, y fue todo un hito para ese momento, por lo menos para lo que era la cuestión de hacer todo tango nuevo, fue algo raro, porque eran todos tangos nuevos más algunas cosas de ginastera, no había ningún tango tradicional. Ah, me acuerdo de ginastera, sí. Que los discos todavía tengan solamente tango nuevo. La Chicana empezaba con cosas, de a poco con toda esa cuestión, era todo medio novedoso. Y metimos 600 personas en el teatro. En el Lola Mem. Che, y eso, contextualizame, ¿eso qué año era? Y eso habrá sido, para que no me quiero equivocar, en el 2000, lo de Lola Membrives en el 2007. 2007. Sí, 2007. Muy bien. Y de ahí, bueno, grabaste disco con Cerda Negra. Justo estábamos hablando de eso antes de arrancar, ¿no? Yo te preguntaba, te comentaba que había hecho medio de eso, una maratón de tango tuyos, escuchando así, y recordando de vuelta, y te pregunté tu discografía, lo que tenías grabado. Me habías dicho, tenías este material con Cerda Negra, y después, ¿cómo continuó? Bueno, Cerda Negra fue, eso, y después yo, casi cuando termino Cerda Negra, empiezo con unos músicos del Conservatorio Julián Aguirre, ¿sí? Banfield, donde yo había estudiado ahí, y la Universidad Maimónides, becado, había estudiado composición, dirección en la universidad. Bueno, me llaman unos músicos del conservatorio que dicen que quieren armar una escuela de tango en el conservatorio, y que si yo quería ser el director. Entonces yo me presento y hay un grupo que dice, bueno, hagámoslo esto, pero precisamente fueron 2 personas. Amabel Loza Zubia, que fue pianista de la orquesta, porque yo en la orquesta también dirigía, no solamente tocaba, al principio de hecho dirigía nomás, y Matías Wilson, que también fue pianista de la orquesta, pero también después fue bandoneonista de la orquesta. Estos 2 fueron los que me quedaron en la orquesta escuela. Esa orquesta escuela arrancó como tal y terminó siendo la OTAG, la orquesta típica Agustín Guerrero. En el 2009 ya empezó la orquesta típica Agustín Guerrero. Y con la OTAG estuvimos 7 años y medio, casi 8. Grabamos 2 discos. Sí, grabamos 2 discos y tuvimos un viaje a México extraordinario, en el cual tocamos en el Festival Internacional Cervantino para 5.000 personas. Y fue muy bueno porque encima quedamos nominados a unos premios, una cosa muy rara. O sea, fue un proyecto intenso así, con varios años de trabajo ininterrumpido. Señala ahí, estabas nominado con ¿qué me habías comentado? Sí, quedamos nominados a unos premios que se llaman Lunas del Auditorio, que son unos premios que se otorgan a los espectáculos en vivo que se realizan en México en el lapso de un año, en todo el país. Nosotros quedamos en una nómina que era música tradicional. No ganamos el premio, el premio lo ganó un grupo de música folclórica mexicana que había estado nominado un montón de veces y nunca había ganado, pero la cosa es que yo, no sabemos bien cómo, terminé yendo allá solo, al otro año que habíamos viajado todos a México, y terminé bajando de un Lamborghini en una alfombra roja. Con el glamour. Con modelo, no sé qué artistas que pasaban ahí, una cosa rarísima, la verdad. Hay un video en YouTube de que se quiere reír un rato, puede poner Agustín Guerrero, Luna del Auditorio,
y lo puede observar. Lástima no lo podemos compartir el video. Yo lo vi el video, ese es una locura. Alfombra roja, era Paulo Londra, chabón ahí. No sé. En los Grammy. En un gol rojo que estaba bastante cagado a palo, perdón Quique que sea tan buchón en eso, pero estaba bastante cagado a palo, como en el auto de cualquier músico que uno se puede llegar a subir, y llegamos ahí y dice, bueno, ese déjenlo ahí, vengan para acá. Y aparece un Lamborghini impresionante que yo no había visto, ni siquiera lo había visto en mi vida, yo al lado, un Lamborghini, no que no me había subido, no lo había visto. Abrió así las puertas y entramos ahí, bueno, ahora van a bajar la alfombra roja, dice, y ellos me venían acompañando, entonces filmaron toda esa secuencia, ahí quedó el registro de esa situación rara. Impresionante. Y después, ¿cómo sigue todo este trayecto que venimos, Franquita, Cerda Negra, Lamborghini, o sea, los puntos? ¿Cómo sigue después? Salud, bueno. Agustín, acá que mi producción también me trajo... No vale. No voy a decir la marca, no voy a decir la marca, pero... Está con mate. Son las 7. Bueno, bueno, como te decía, con la orquesta fueron 2 discos, el segundo disco, 21, quedó nominado también a los premios. Fue una experiencia muy linda, con composiciones de distintos compositores actuales. Bueno, la cuestión que en simultáneo a todo eso también yo venía formando el dúo con Juan Martínez Calerandi, guitarrista, que grabamos un disco también con él, Nueva Música Argentina, y después de mi orquesta automáticamente empieza esto fue en paralelo al final de la orquesta, lo del dúo. El dúo continúa. Y yo armé después de mi orquesta un quinteto, el Agustín Guerrero Quinteto, con el que estamos por grabar, nos interrumpió el virus, la posibilidad de hacerlo, grabar Estupidez, que es la obra conceptual por la cual se armó el grupo, y bueno, que sería el primer proyecto artístico del grupo, una obra que va a estar grabada y va a ser un libro también con partituras, los poemas de Pablo Marchetti, imágenes de Gonzalo Duro, y los músicos del quinteto son Lucas Diego, Julio Coviero actualmente en el bandoneón, Diego Rodríguez bajo, Lucas Diego en batería, que no lo dije, y Martín Rodríguez en guitarra eléctrica. Yo estoy con el piano y sintetizadores, ¿no? Esa es la formación. Y ahí el quinteto ese que ya hicieron presentaciones igualmente en vivo, ya sí, vienen presentando. Sí, desde el año todo 2019 y no sé si 2018 también. Sí, es más, a ver, para que quiero sacar cuenta, me parece que ya en 2017 ya también. Claro. Sí, porque en 2017 tocamos en el CCK. Se hizo verdad. Músicos, ¿no? Sí. Que participé yo como docente y también participé en los conciertos finales que se hacían en la Ballena Azul. Me tocó compartir con el quinteto junto con el arranque. Y ahí se armó, Flor de Bolonqui, hubo como un intento de censura con una de los poemas y la obra, y yo dije una cosa y se armó quilombo. Bueno, quedó como una fecha ahí media rara. La polémica. Sí. Siempre armando un poco de quilombo cuando se puede, digamos. Siempre, y sí, porque ya todo arrancó en el Lamborghini ese. ¿Nasa, vos estás muteando ahí? O no sé si es Chris Supremo que está ahí. Que el ruido viene de tu micrófono. Ahí se escucha medio raro. ¿Cómo? Que el ruido viene de tu mic. ¿Del mío? Sí. Se me mutea el micrófono, viste, a cada rato. No sé si lo estás muteando vos o se mutea solo. No, yo no. Creo que Chris muteó un par de veces. Sí, yo ahí cuando... Dejalo, Chris. Ok. Yo ahí cuando habla igual Agustín, yo lo voy a mutear. Lo que pasa es que si no me sale un cartel y me tapa el hermoso rostro de ustedes dos. Pedirle que lo muteo yo. Bueno, y ahí tenemos todas las etapas de Agustín para por ahí si nos está escuchando, obviamente muchos están en la transmisión son músicos de la Orquesta Escuela, ¿sí? Que entraron a estudiar este año, otros que también vienen estudiando de años anteriores, y bueno, si hay gente conectada que no es de la Orquesta Escuela, pues esto también... no somos ingenuos y no lo hicimos abierto a todos para que se conecte
porque acá, no sé, está bueno que la información se transmita para todos, no para todos y para todas, no es necesario que sea parte de la orquesta escuela. Nada, por eso hicimos este recorrido del camino de Agustín, ¿sí? Nosotros para hoy Agustín preparó, es un genio que ya, con todo lo que contó ya saben, bueno, tipo el bagaje, ¿no?, de información que maneja este pibe. Entonces, ya sabiendo todo eso, yo lo que Agustín lo vi en vivo un montón de veces, con todas las formaciones, desde el dúo de Scarelli hasta todo, hasta el quinteto. No, el quinteto no lo vi en vivo todavía, vi videos, vi el del CCK, el de Deportes Extremos, que me encanta, el videoclip ese que te dije. Bueno, Agustín preparó esto de, vamos a hablar sobre orquestación, ¿no? Orquestación y la orquesta sinfónica. Comentanos, ¿cómo sería esto, Agustín? Bueno, la idea fue un poco hablando con Naya. Ella me plantea y me dice, ¿por qué no hacemos una charla con vos? ¿Y por qué no hacemos una charla centrada en la idea de la orquestación? Un poco explicando bien qué sería ese término y también un poco hablando de algunas cuestiones básicas en relación a lo que implica la orquestación, como algo más general y por ahí un poco técnico de la música, y después por ahí hacer un recorrido de algunas obras, o hacer menciones sobre algunas cosas, algunas obras. A mí también se me ocurrió que podríamos hacer algún tipo de ejercicio mental utilizando un poco la imaginación y lo que se llama el oído interno, y suponer alguna escena, alguna situación musical, ¿no? Y hablar de ciertos procedimientos que se podría llegar a tener en cuenta en esa situación, sin tener que irnos a una partitura, e incluso tener que ir a un audio. Me pareció que iba a ser más práctico eso, y bueno, después comentar también qué cosas vengo haciendo, porque esto salió a raíz de que yo le venía contando a ella que yo había terminado de hacer dos orquestaciones de dos obras mías, que originalmente eran para orquesta típica, con ciertos, instrumentos agregados por ahí, pero que las hice yo para orquesta sinfónica, ¿no? Entonces, a raíz de eso empezamos a hablar, y hablamos también de que había poca difusión en general de todo lo que sea música sinfónica argentina, incluso por fuera del tango, y dentro del tango también, y que se le da poco lugar a eso, y que no se forjó nunca en demasía un gran repertorio, y se muestra un gran repertorio de música argentina, sino más bien sinfónica argentina. Como que es algo que pareciera casi ni existir, digamos, ¿no? De alguna manera. Cuando uno habla de música sinfónica, automáticamente piensa en obras europeas, ¿no? Directamente. Entonces, parecía interesante también un poco informar y comentar de compositores y creaciones que se han hecho para la orquesta sinfónica, ¿no? Acá. Una pregunta para los que están del otro lado, que por ahí no conocen. ¿Cuál sería la diferencia instrumental de la orquesta, de la típica y de la sinfónica? Bueno, una orquesta típica, ¿no?, que surge primero de la base de lo que es el sexteto típico también, ¿no? Algunos habrán escuchado hablar del sexteto de Julio De Caro, famoso sexteto, ¿no? Bueno, que serían dos bandoneones, dos violines, contrabajo y piano. A raíz de ese sexteto, en realidad hubo otro anterior, que fue de Juan Carlos Cobian, que fue anterior a lo que fue el sexteto de Julio De Caro. Empezaron a surgir también unos cuantos sextetos más, ¿no? El sexteto de Bardaro, muchos. Esa formación fue un poco base de lo que fue después la orquesta típica. Esto más bien tiene que ver con la década del 20, y la orquesta típica tiene más que ver con la década del 30, ¿sí? La orquesta típica es una ampliación del sexteto, es por lo menos agregar un violín más y un bandoneón más a la formación del sexteto, o sea que estaríamos hablando de 3 violines, 3 bandoneones, contrabajo y piano, ¿no? Cuerda, bandoneones y la base, lo que se llama la base, que el contrabajo se lo introduce dentro de lo que es considerada la parte de base, aunque sea un instrumento de cuerda también. Que vale aclarar que es el único instrumento que no es precisamente de la mismo linaje de la familia de cuerdas. Vas a ver, el violonchelo, la viola y los violines se afinan por quintas. El contrabajo tiene caja cóncava y se afina por cuarta. Viene de la viola da gamba, que es otro tipo de instrumento. Eso es una aclaración que está bueno hacerla, para también informarse un poco de que, hay toda una historia con esos instrumentos, europea, por supuesto, ¿no? Y la orquesta típica es eso que yo estoy mencionando, solo que a lo largo que fueron pasando los años se fue ampliando,
Entonces aparecieron más, por ahí, orquestas con más bandoneones, más violines, se suma la viola y el violonchelo también, para completar toda la cuerda. En algunos casos se ha sumado la guitarra también, ¿no? Eso te iba a comentar, sí. ¿No? Y no solo la guitarra, sino que también sumó el caso de Horacio Salgán el clarinete bajo, ¿no? Y siempre se supo que Troilo, por ejemplo, tuvo mucho interés por sumar instrumentos de viento como el clarinete, la flauta, la orquesta, pero por cuestiones de mercado, la cuestión de que lo que se tenía que bailar y escuchar era lo que era considerado hasta la década del 40 la orquesta típica, nunca se pudo hacer. Pero se dice que la Orquesta de Tango de Buenos Aires es de alguna manera una orquesta que habría querido tener Troilo y que nunca pudo la formación, ¿no? Por eso tiene flauta traversa y clarinete, que es lo que tenía yo en mi orquesta en un principio, ¿no? Exactamente. O sea, eso es la orquesta típica, ¿no? Después pude haber agregado sobre esa formación, qué sé yo, por el caso mío yo he tenido percusiones, he tenido batería, que también la tuvo en otro momento, la ha tenido Fresedo, la ha tenido Canaro, la batería, instrumentos también como Fresedo ha tenido el vibráfono o el arpa también. Después, qué sé yo incorporé el fagot, ¿no? A la formación de orquesta típica. Yo tengo entendido que es la primera vez que eso se hizo. Y después instrumentos electrónicos, ¿por qué no? Sintetizadores, teclados también. Hemos tenido también xilofón. En algún momento eran instrumentistas invitados que venían y tocaban y hacían alguna cosa en particular por ahí, ¿no? En el disco 21 van a encontrar que hay un poco de todo esto repartido en distintas obras, ¿no? Y después, vos me hablabas de la orquesta sinfónica. Bueno, la orquesta sinfónica viene de una tradición también europea y básicamente se considera orquesta sinfónica a una agrupación que tiene una sección de cuerdas, por un lado, ¿sí? Numerosa, una sección de vientos de madera, que básicamente suele ser las maderas por dos, se le llama, ¿no? Suele ser la flauta traversa por dos, el oboe por dos, el clarinete por dos y el fagot por dos. Y a eso se le suma, en primera instancia, algún corno, 1 o 2 cornos, que era lo que solían tener las orquestas, porque no estaban los instrumentos al principio de los bronces, de los metales, como la trompeta y el trombón, ¿no? Después también se sumaron, pero eran los cornos y también los timbales, que era un instrumento que estuvo siempre, ¿no? Después con la orquesta sinfónica, lo que fue pasando es que fue modificándose, se fue ampliando, se ha llegado a ver el post-romanticismo, que eso me refiero más o menos de 1850 hasta 1900, orquestas enormes, ¿no? Que creo que con Wagner y con Mahler, esos compositores, llegan a una cantidad de instrumentistas extraordinarios. En el medio, bueno, aparte de todo, se han sumado coros, de todo, ¿no? La novena sinfonía de Beethoven, ¿no? La primera sinfonía que incluye un coro en una orquesta. Bueno, y eso después en el siglo XX se diversifica más y empiezan a haber muchos más instrumentos de metal, muchos más instrumentos de percusión, fundamentalmente, ¿no? La percusión se amplía muchísimo y aparecen un montón de instrumentos nuevos que se incorporan a la formación y, bueno, experimentos con la formación de la orquesta sinfónica. Más o menos, como para tener una idea, sería como una descripción, ¿no? Bárbaro. Ahí Andrea Corso comenta que dice que en el Colón había un programa que difundía sinfonías de compositores argentinos nuevas. Hace años que no está más y desde ese momento escucho a profesores decir que tienen compuestas sinfonías que les llevaron, por ejemplo, 2 años de trabajo, que no fueron tocadas por ninguna orquesta. Exactamente. Me escucho con delay y me estoy volviendo loca. Exactamente, lo que decís, NASA, es una realidad que es así. No hay un interés real porque esa música se concrete. O sea, Argentina nunca tuvo un interés en hacer que grandes obras argentinas tengan la trascendencia que pudiera llegar a tener. Independientemente del éxito que puedan llegar a tener esas obras, no existe ni siquiera el espacio para que esas obras se concreten. Así que no podemos saber si pueden tener un éxito en un público acá o afuera, porque no se permite. Generalmente los compositores logran que sus obras se estrenen, en muchos casos con orquestas de afuera, y vincularlas con el tango ayuda mucho más incluso, ¿no? En otra época quizá había un poco más de interés y sí, por ahí sucedía eso, pero bueno, como bien dice ahí este
participantes de esta charla, eso dejó de suceder hace rato y hoy en día son muchísimas más las obras que están encajonadas que las que uno podría llegar a escuchar alguna grabación incluso, ¿no? Bueno, el otro día estábamos hablando de las sinfonías de Rovira, que es como que no hay grabación, ponele. Hay como, están las partituras, hay alguna que otra versión en YouTube, pero no están grabadas. Exactamente. Bueno, imaginemos, ¿no?, que Eduardo Rovira, ¿no?, que fue un bandoneonista, gran compositor, un innovador en su época con el tango, todo, le costaba hasta a él mismo tocar en vivo a veces, digamos, ¿no? Hubo años que él no conseguía espacio donde tocar. Imagínate la idea de que encima se toque una obra sinfónica, digamos, ¿no? Si no podía tocar ni siquiera él con un trío. No siempre fue así, pero es lo que nos pasa muchas veces ahora, ¿no? O que tenemos que pagar para tocar. Bueno, ahora justamente ahora ni siquiera eso, ¿no? Pero bueno, estamos en una situación que hay que ver en qué deriva, ¿no? Pero sin irme por las ramas, es como decís vos. Por ejemplo, uno se entera de obras sinfónicas que implican un gran trabajo de parte del compositor, de quien las realiza, las escribe, que se entera de casualidad que existieron por ahí, ¿no? Por ejemplo, hablábamos y te mencionaba, no sé, el concierto. ¿Cuántas personas conocen el concierto para guitarra y orquesta de Waldo de los Ríos, que fue un gran compositor argentino que tuvimos? Es una obra extraordinaria, una cosa genial, pero bueno, no se conoce, no se difunde. Hay una grabación que se hizo muchos años después, qué sé yo, y así se puede hablar de un montón. Quizá Piazzolla, dentro de lo que es el tango, bueno, Ginastera es un músico que se ha tocado mucho en todo el mundo, incluso acá en Argentina más que cualquier otro en el repertorio sinfónico, ¿no? Pero mismo de Piazzolla no se conocen mucho las obras sinfónicas de Piazzolla, se conocen más otras cosas. Yo, por ejemplo, menciono Sinfonía Buenos Aires, ¿no? Sinfonía Buenos Aires es la obra que le dio a Piazzolla la beca para ir a estudiar a Francia. Es una gran obra. Es una obra que reúne las cualidades del tango y en un entramado sinfónico y que se hizo en la década del 50, a principios del 50. Realmente es una gran composición y no se conoce eso, no se difunde ese material, no se toca. Se toca cualquier otra cosa, pero eso no se toca. Vinelli hizo una grabación afuera de eso, que tiene 2 bandoneones la obra, él la redujo a un bandoneón solo, la grabó, pero bueno, estamos hablando de Piazzolla, ¿no? Estamos hablando de Piazzolla. Imaginen lo que puede llegar a suceder con el resto, digamos, ¿no? Si con Piazzolla pasa esto, bueno, tiene el concierto para bandoneón y orquesta, tiene la suite Punta del Este, que es para orquesta de cuerdas y bandoneón. Bueno, ahí pasó una moto. Acá pasan muchas motitos. La erupción de la ciudad en la... Sí. Bueno, la ciudad... Bueno, qué sé yo. Esa es un poco la situación. Y yo me pregunté siempre, nunca hubo un interés a nivel, digamos, de política cultural de decir, Argentina tiene que tener sus grandes obras sinfónicas. Se olvidó algo, estaba viendo. El pedido. Y bueno, qué sé yo, nunca hubo un interés en que ese repertorio exista, se mueva, la gente lo escuche, lo conozca. No hubo un real interés nunca. Siempre fue como lo que se logró fue forzado, fue poco, aislado, así. Bueno, esa es la situación, entender. Sí, y también, bueno, vos nos traes un análisis. No, que también puede ser, ponerle, no sé, yo sabía que en la programación de la Sinfónica Nacional había un porcentaje de la temporada que eran obras argentinas, pero me sonaba más a una cuestión de ser correcto, no sé cómo explicarte. Sí, como que no era un real interés, ¿me entendés?, en que se produzcan. No, es una cosa que pareciera que por imposición, dale, como somos la Sinfónica Nacional, hay que meter alguna cosa de algún músico argentino. Ahora, la difusión que pueda tener eso, el espacio que pueda tener en los medios de comunicación, el porcentaje de obras argentinas en relación al resto, pareciera que fuera algo forzado, como decís vos. De hecho lo es algo forzado. No hay un real interés. Bueno, por lo menos está eso, me puede decir otro. Sí, por lo menos está eso, que es muy poco, la verdad, es muy poco. Porque la mayoría de los casos las obras están encajonadas, no fueron tocadas.
Y ni siquiera estamos hablando de que el compositor está pretendiendo que le paguen por lo que hizo, no estamos hablando de obras por encargo, estamos hablando de que el tipo las hace y no se tocan, sin esperar ni nada de plata a cambio. Bueno, ahí está, ¿no? Ya nos pusimos polémicos. No había otra. Sí, no, es que bueno, la cosa que decía, de última se discuten, si hay alguien que opina otra cosa, está bueno escuchar la opinión, una vez se desconoce también muchas cosas, ¿no? Así que está bueno dialogar y compartir, por eso, ¿no? Para reflexionar en conjunto. Totalmente. Bueno, ¿empezamos con el análisis? Bueno, dale. ¿Te parece? Sí, yo no pensaría tanto en un análisis por ahí tan preciso de cada parte de una obra, porque se nos va a complicar, sin poder escuchar ni tener la partitura. Pero si querés, podemos empezar hablando de algunos conceptos que tienen que ver con la orquestación. Primero, ¿qué sería la orquestación? ¿No? Más o menos entender a qué nos referimos con orquestación. Hablar de algunos conceptos, dar algunos ejemplos que pueden aparecer en algunas de esas cosas que mencionamos, que pusimos en esa playlist. O hubo otras cosas que también pueden ir a buscar los que estén interesados después, cosas accesibles que se pueden encontrar en internet. Bueno, por ahí empezar a eso, ¿no? Y hablar de unos conceptos básicos. Bueno, primero, la orquestación vendría a ser la elección de qué timbre va a ejecutar determinado sonido dentro de una composición musical, ¿no? Tenemos una composición musical y hay una elección de los sonidos que se eligen, una elección tímbrica. ¿Qué es el timbre? El timbre es la cualidad, la característica sonora, ¿no? El timbre es el sonido, es la característica del sonido, el sonido, ¿no? Cuando uno habla de timbre, lo relaciona directamente con un instrumento. La característica sonora de tal instrumento es, bueno, el timbre de la trompeta tiene determinada característica, ¿no? Bueno, y eso hace que suene como una trompeta. Pero también hay timbres que son fabricados, son generados desde, por ejemplo, instrumentos virtuales, electrónicos, ¿no? Sintetizando el sonido con la tecnología, ¿no? Ya hace unos cuantos años empezó a existir eso en un momento, ¿no? Pero en definitiva es la cualidad del sonido. Entonces, ¿no? El orquestador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es elegir qué timbre es el adecuado para ejecutar determinada idea musical, que forma parte de un contexto general de una música, ¿no? Puede ser algo simple ese contexto, a ese contexto lo vamos a llamar textura, ¿no? Puede ser algo simple, como por ejemplo una melodía sola, ¿no? Una obra muy famosa que empieza con una melodía sola, incluso con un instrumento solo, es el preludio a la siesta de un fauno de Debussy, que arranca con un solo de flauta, ¿no? Que es como si fuera ese fauno que estaría tocando con esa flauta, esa melodía, ¿no? Pero bueno, una melodía sola no quiere decir que la toque un instrumento solo. Yo puedo tener toda una orquesta entera tocando una melodía sola. O sea que vamos a empezar a diferenciar algunas cuestiones. Cuando hablamos de textura, estamos hablando de un entramado. Cuando hablamos de orquestación, es la elección de qué timbres van a ejecutar qué parte de ese entramado, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo mismo. Yo puedo hacer que lo toque una flauta, o podría hacer que lo toque toda una sección de cuerdas, o podría hacer que lo toque toda una sección de cuerdas con la flauta. Pero sigue siendo una melodía sola. Separar el concepto de textura de orquestación, ¿no? Bueno, más o menos hice una introducción de qué se trata lo de la orquestación. Bueno, y hay diferentes formas de encarar una orquestación. De entrada hay unos procedimientos que tienen unas denominaciones, que son, por ejemplo, la superposición, la yuxtaposición, la inclusión y la concatenación. Que está bueno eso saberlo, más o menos entenderlo, que se trata de lo siguiente, ¿no? Vamos a intentar de ser lo más gráfico posible sin tener un pentagrama adelante. Bueno, vamos a ejemplificar así. Tenemos un acorde de 4 sonidos, ¿no? Vamos a imaginar, este acorde de 4 sonidos puede ser algo recurrente que podamos tener, ¿no? Primero, para el que no sabe, un acorde es la simultaneidad de más de 2 sonidos, podríamos decir, ¿no? Si no, le solemos llamar intervalo cuando son solamente 2. Cuando es 1 es una nota.
Cuando son 2 es un intervalo, son 2 notas, y el acorde es de 3 quizá en adelante, ¿no? Bueno, tenemos un acorde de 4 sonidos. Ese acorde de 4 sonidos elegimos orquestarlo de una manera, ¿no? Bueno, la superposición implicaría, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de tener, vamos a la orquesta típica, ¿no? Tenemos, vamos a decir, bueno, 2 violines y 2 bandoneones. Entonces yo, por ejemplo, se me ocurre que voy a darle a las 2 notas de arriba de ese acorde, se la voy a dar a los violines. Y las 2 notas de abajo de ese acorde se las voy a dar a los bandoneones. Ahí tengo una superposición tímbrica. Tengo un timbre sobre otro, ¿sí? Bueno, el otro término se llama yuxtaposición. ¿Qué significa? La yuxtaposición es un intercalado, es una cosa y viene la otra, una cosa y viene la otra. Entonces, el ejemplo sería la nota de arriba al violín, la nota que le sigue al bandoneón, la que le sigue al violín y la de abajo al bandoneón. Ahí tenemos una yuxtaposición. Yo estoy dando esto para ejemplificar, ¿sí? Después tenemos lo que se llama inclusión tímbrica. Inclusión tímbrica, tendríamos arriba el violín, la que le sigue, y la que le sigue a la que le sigue, los bandoneones, y la de abajo el violín. Entonces el timbre de los bandoneones está incluido en la cuerda, ¿sí? Y después tenemos el último que se llama concatenación. Acá va a ser más fácil pensar, como ejemplo, en un acorde de 3 sonidos, en el cual vamos a decir, en el sonido de arriba tenemos al violín, en el sonido del medio tenemos al violín y al bandoneón, y en el sonido de abajo tenemos solamente al bandoneón. La concatenación se da en esa unión, digamos, ¿no? Timbre de arriba, timbre del medio, que es un timbre que yo le llamo compuesto, porque en este caso, porque elaborado por 2 instrumentos que generan un timbre, la combinación de 2 genera un timbre, ¿no? Y el de abajo el bandoneón. Entonces a eso le llamamos concatenación tímbrica. Esto mismo hay que entender de que no solamente es para un acorde. Por ejemplo, si yo tengo una melodía que tiene voces, que en el tango suele pasar mucho eso, ¿no? Incluso, ¿por qué no? Una variación, ¿no? Bueno, yo podría decir que la variación podría orquestarla de esta manera. Podría yo tranquilamente decir, bueno, tengo los bandoneones arriba, en 2 de las voces, y violines abajo, tengo las distintas posiciones, la superposición, esta yuxtaposición, bueno, podría hacer esa elección, ¿no? Pero eso mismo yo puedo verlo en distintos planos. Puedo salirme de esa melodía y pensar en un entramado general de la orquesta. Entonces ahí ya directamente no pienso en una melodía, sino pienso en todo lo que está pasando. Vamos a suponer que tenemos una melodía con voces, ¿no? Tenemos los bandoneones y el piano y el contrabajo marcando. Marcar, que significa acompañar, ¿no? Marcato, por ejemplo, ¿no? 4 tiempos se marca, y arriba tenemos esa melodía con voces. Bueno, yo tengo un montón de lecciones ahí de cómo decidir esa orquestación, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo decir que toda la cuerda se encarga de esa melodía con voces, incluyo a los violines, viola, violonchelo para hacer eso. Los bandoneones marcan y se sitúan más en un registro medio, por ejemplo, de toda esta expansión de registro que tenemos, y tenemos el piano que va marcando, que si bien puede ir cambiando el registro con la mano derecha, está también situado más bien dentro de un medio, y abajo tenemos el piano con el contrabajo. ¿Por qué digo esto? Porque acá eso es una típica, digamos, disposición en la orquestación con la orquesta típica, es algo que lo vamos a encontrar en 1500 tangos, digamos, ¿no? Por eso lo menciono. Ahora, ¿qué pasaría? Yo podría invertir, decir, bueno, son los bandoneones que tienen las voces, ¿sí? Y los violines cumplen la función de... También puede suceder. Ahora, yo puedo decir de que la mitad, que solo los violines y la mano derecha de 2 bandoneones de los 4 están haciendo eso, pero los otros están marcando más grave, y el violonchelo y la viola, el violonchelo está duplicando el contrabajo y la viola está octavando a esos violines, por ejemplo, ¿no? Ya tengo otra disposición de la orquestación, ¿no? Ahora, se me ocurre decir de que esta misma textura que estamos hablando de una melodía acordada, una melodía con voces y un acompañamiento, resulta que es un solo de piano. ¿Por qué? Pues yo hago un solo de piano en el cual meto voces con el piano. Y todo el resto de la orquesta acompaña. Es algo que también uno puede encontrarlo fácilmente en un arreglo de un tango.
yo estaría manteniendo la misma textura y estaría cambiando por completo la orquestación. ¿Sí? O sea, la elección del timbre pasó a ser distinta a las anteriores, ¿no? Bueno, eso más o menos por nombrar algunas disposiciones típicas de la orquesta. Después uno, por ejemplo, va al libro de Horacio Salgán, en la parte que hay un libro, un tratado de tango de Horacio Salgán, que él habla de distintas disposiciones orquestales, digamos, de la orquesta típica. Ahí puede uno ver combinaciones y él las ejemplifica con unos audio ejemplos, así que recomiendo ese material. Y después está el libro de Julián Peralta, se llama La Orquesta Típica. Hay toda una parte abocada a la orquestación que va a hablar de las cuestiones más usuales en el uso de la orquesta típica, ¿no? Bueno, pero ahora vamos a hacer un ejercicio distinto. Vamos a, más allá de todos estos términos de la orquestación que estamos hablando. Bueno, tomaron nota, ¿no? ¿Cómo? No, si tomaron nota, le pregunto. Bueno, yo estoy tomando nota, verá, profe, pego acá mi cuaderno. ¿Sabes que para NASA, viste que en el chat también está abierto para que ahí los músicos, los interesados pregunten? Había una duda, hay un compañero, me parece, que creo que tenía una duda, lo que era entre textura y orquestación. Sí, y dice, me parece que una cosa incluye a la otra. Léesela a Parece muy delgada la diferencia entre la textura y la orquestación. Textura referido a alturas y orquestación por timbre, algo así. Bueno, la textura no está referido a alturas, eso sería tesitura. ¿Sí? Claro. El término tesitura se refiere al registro, la altura. La textura tiene que ver con el entramado sonoro. Voy a dar más ejemplos de textura para que se entienda qué sería una textura. Por ejemplo, melodía sola es una que dijimos, ¿no? Que yo dije que puede ser orquestada con un instrumento o con toda una orquesta sinfónica completa. Sin embargo, sigue siendo melodía sola, ¿no? Lo que se le llama unísono orquestal, en el caso de que sea la orquesta, ¿no? Bien, bueno. Ahora, yo puedo tener otra melodía, que sea una textura que sea melodía de acompañamiento, por ejemplo. Un ejemplo de eso es a Cafrune cantando una samba con su guitarra mientras rasguea, ¿no? Tenemos una melodía con acompañamiento. Otro ejemplo de eso es el solo de violín de inspiración de Franchini con toda la orquesta acompañándolo. Fíjense qué distintos ejemplos que estoy mencionando, ¿no? Pero sin embargo, la textura sigue siendo la misma. Ahora, hay toda una instrumentación completamente distinta. Estamos hablando de una voz con una guitarra, pero estamos hablando de un violín con una orquesta típica, ¿no? O sea que fíjense la diferencia que hay. Igual sigo con la textura, por ejemplo. Otra puede ser la melodía acordada, que es la que mencionaba yo. ¿De qué se trata la melodía acordada? Que es esa melodía con acompañamiento, pero no solamente, esa es mi perra que está llorando, no solamente acompañamiento, sino que la melodía tiene voces, lo que le llamamos voces, o sea, tiene como en simultáneo otras notas también. Entonces a eso se le llama melodía acordada. Si lo llevamos al ejemplo de Cafrune, cambiémoslo por el dúo salteño, decimos que está cantando a dos voces, ¿no? Con una guitarra, por ejemplo, que está acompañando. Bueno, ahí tendríamos una melodía acordada más simple, digamos, ¿no? Ahora, otra se llama homofonía, por ejemplo, ¿no? Tutuca, pará, hay que calmarla. La homofonía sería la simultaneidad digamos, de sonidos moviéndose en conjunto y en simultáneo rítmicamente. Por ejemplo, yo tengo una idea melódica, pero en vez de tocarla con una sola voz, la toco con todo un bloque acórdico que se va moviendo. Entonces, eso yo lo puedo hacer con una guitarra, si quiero, ¿no? Agarro la melodía y voy cada nota de la melodía poniendo un acorde distinto, ¿no? Tendría una textura homofónica. Y así como lo puedo hacer eso, lo puedo hacer con una orquesta de cuerdas. Entonces, la textura sigue siendo la misma, homofonía. La instrumentación completamente distinta. Y ni hablar si digo que es una orquesta de cuerdas, pero la voz de arriba la duplica la flauta y la de abajo le hace un fagot también, ¿no? Entonces, ahí estoy complejizando tímbricamente algo, o sea, estoy complejizando la orquestación, pero mi textura sigue siendo la misma, para que se entienda la diferente. Después está, por ejemplo, las texturas contrapuntísticas, de imitación, de todo eso. Yo puedo tener una fuga, que es una textura contrapuntística, puedo tener una fuga a 4 voces de Bach, que la toco con un teclado, con el piano, o puedo tener esa misma fuga que se me ocurre pasarla a un cuarteto de cuerdas. O una fuga a 5 voces que se me ocurre pasarla a un quinteto de vientos. La textura, por supuesto que va a seguir siendo la misma, porque es la misma composición de Bach. La instrumentación cambia, la orquestación cambia,
¿sí? Entonces, ahí está la diferencia entre una cosa y otra. Creo que ahí está un poquito más claro, pero cualquiera que tenga dudas... Sí, gracias, Agustín. Sí, me parece que está súper claro. Bien, tenías un ejercicio, ¿no? Para ver, ¿querés ir a recargar ahí y seguimos nosotros? ¿Vamos a un corte? Bueno, dale, si voy a recargar mejor. Anda a recargar porque te vi justo, ¿viste? Bueno, hasta acá me parece que, mira, yo voy a leer los apuntes que tomé yo, si hacemos un resumen hasta que venga Agustín. Sí, cualquier consulta. Habló de timbres, habló de una elección. ¿Cómo? Sí. No, manden preguntas, sí, manden. Pueden escribir en el chat. Sí, igual está bueno, para mí son muchos términos, ¿vieron? Entonces está bueno ir anotando y ir haciendo tipo un cuadro, porque si no tenés un montón de palabras sueltas que no las podés hilar, entonces, porque unas cosas contienen a las otras, entonces está bueno esto de en serio ir anotando para tener como un mapa de todo lo que se está hablando, porque si no... por ejemplo, cuando habló de esto de la superposición, yuxtaposición, inclusión y concatenación, si vos te anotás los ejemplos, te queda mucho más claro, ya lo lees un par de veces y ya se fija más la idea. Ahí está, ahí y va a ser más sencillo después, cuando escuchan la playlist, encontrar los fragmentos correspondientes. Ahí va. Ahí está. Bueno, el ejercicio que se me ocurrió a mí hacer, bueno, primero es... ¿Quién sabe, no? ¿Qué es un pasaje de enlace en el tango? ¿No? Ay, no escuché. Yo tampoco. El pasaje de enlace, bueno, en el libro español... Pasaje. El pasaje de enlace básicamente es una intervención, ¿no? Generalmente de tipo melódica, también puede ser melódica armónica, que lo que hace es unir un segmento con otro. Por ejemplo, yo tengo una melodía, ¿no? De 8 compases, que resulta que después del cuarto compás tiene un pequeño cierre y queda un hueco ahí, ¿no? Que se relacionaría con la armonía, pero fue para poder, digamos, de alguna manera, hilar eso con lo que viene, genera un pasaje. Yo no escucho bien. ¿Tú escuchás bien, Javi? Lo que dijo recién, sí, se escuchó del pasaje. Yo escuché hasta los 8 compases y no escuché más. Bueno, repetilo, por favor. Dale, lo repito. Decía que un pasaje de enlace se trata de unir la forma, ¿no? Generar, por ejemplo, yo tengo una melodía de 8 compases, pero esa melodía al cuarto compás, como suele pasar en muchísimas melodías de muchos tangos, al cuarto compás tiene un pequeño cierre, que después se continúa. Bueno, en ese cierre, por ejemplo, yo incluyo otro segmento melódico, ¿no? O segmento que tiene una idea más tímbrica para poder unir. Por ejemplo, las campanitas de Disarly muchas veces funcionan como nexo, ¿no? Pero cuando nos referimos a pasaje, nosotros nos referimos más a una idea melódica, quizá, ¿no? Pero puede ser también una idea armónica, puede ser, ¿no? Puede ser una combinación de varias. Bueno, Salgán habla de los pasajes de enlace y yo lo que propongo es lo siguiente. Vamos a suponer un pasaje de enlace. Yo tengo un cierre de una melodía que cierra en el primer tiempo de un compás de 4/4, ¿no? Cierra esa melodía, ¿no? Por ejemplo, de Niebla de Rachuelo. ¿No? Bueno, ahí cierra en el 3, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que cierra en el 3, no importa. A mí que se me ocurre es, bueno, cuando cierra en el 3, yo voy a meter ahí un arpegio, ¿no? Un pasaje, una idea que me va a llevar hacia arriba, y eso me va a servir a mí como nexo para que entre el cantante, ¿no? Con la primera nota de la siguiente frase, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Entonces, bueno, acá viene la cuestión. Eso lo van a encontrar muy normalmente en las orquestas, todo el tiempo. El piano suele ser un instrumento que se encarga bastante de eso, ¿no? Suele tener esa función muchas veces, sobre todo en la orquesta de Salgán, ¿no? Pero en casi todas suele tener esa función de enlazar formalmente. Bien, yo puedo tener una idea, decir, bueno, yo hago ese arpegio, vamos a suponer que es un acorde con séptima, o sea que tiene 4 sonidos, ¿no? Y yo empiezo en el tercer tiempo a hacer ese acorde de 4 sonidos, pero se me ocurre hacerlo así para que suene de una forma ligera, un acorde ascendente, pero que está como si fuera un sextillo.
de semicorcheas, ¿no? Vamos a suponer, estamos inventando un escenario posible, ¿no? Entonces hago ese acorde. Bueno, cuando yo hago eso con un sextillo, lo que va a suceder es que al no ser 4 la subdivisión, sino que son 2 grupitos de 3, ¿no? Me va a suceder que se me va a ir corriendo ese acorde, porque cada vez que entre el tiempo fuerte de ese acorde va a ser en otra nota del acorde, ¿no? Do, mi, por ejemplo, do, mi, sol, si, ¿no? Do, mi, sol, si, do, mi, sol, si, do, mi, sol, si, ¿no? Se va a ir corriendo esa idea, ¿no? Se me ocurrió eso. Bueno, yo tengo una opción, primera decir, bueno, cierra el cantante mientras la orquesta acompaña y eso lo hace el piano, ¿no? Y cae en el siguiente acorde en el cual empieza. Bueno, eso es una opción. Bueno, ¿qué pasaría si yo empiezo a pensar en otras opciones de orquestación para eso? ¿No? Bueno, entonces se me ocurre que no solamente lo hace el piano, sino que el bandoneón también lo puede llegar a hacer una octava abajo, por ejemplo, ¿no? Se me ocurrió eso. Bien, una posibilidad, ¿no? Es más, se me ocurre otra idea también. La cuerda ahí dejó de tocar antes y se me ocurre que cada 2 notas de ese sextillo, no solamente el bandoneón toque con el piano ese arpegio, sino que cada 2 notas suena un pizzicato de los violines en cada una cada 2 notas de esas. Se remarco de a 2 las notas del acorde, por ejemplo, ¿no? O de a 3, ¿por qué no? ¿No? Entonces, por ejemplo, del do, mi, sol, si, tendría remarcado el do, ¿no? El mi, el sol, no, el si bemol, de nuevo, el do, el mi, no, el sol de nuevo. O sea que tendría otro ritmo que estarían haciendo los violines en el pizzicato, que se complementa y ¿qué hace? Agrega un color. Cuando hablamos de timbre nos referimos a color, ¿no? Agrega un color en determinadas notas de ese arpegio, por ejemplo. Y voy a continuar. Entonces ahora tiene que ver con la textura, ¿no? Y digo, bueno, está bien, la orquestación, ¿qué pasa si yo decido a nivel textural a ampliar y engordar la sonoridad de ese arpegio y no va a ser solamente una línea que va a subir, sino que voy a agregar no solamente un bandoneón, sino que voy a agregar los 3 bandoneones. Uno va a estar octavando lo que hace el piano y los otros 2 van a estar por debajo de ese haciendo una segunda voz que toque siempre una nota distinta de ese mismo arpegio que va subiendo, ¿no? Es más, me parece demasiado de entrada a eso. Entonces digo, empiezo con 1. Cuando llego a la mitad del tercer tiempo, sumo al segundo. Cuando llego al cuarto tiempo, sumo al tercero. Y cuando llego a la mitad del cuarto tiempo, sumo al cuarto. Profe, espere. ¿Eso sería algo así como una concatenación? Bueno, en este caso tendríamos, no, porque tendríamos lo siguiente, tendríamos el timbre del piano con los violines en pizzicato que van interviniendo en algún lugar, pero vamos a ver cómo funciona ese procedimiento de pintar solamente las notas, y lo que tendríamos es una textura una orquestación que nace en un unísono con el bandoneón y el piano, pero tendríamos una pequeña concatenación, como decís vos, entre bandoneón y piano, pero estaría en el extremo, estaría arriba. Tenemos un timbre compuesto en realidad, y por debajo tenemos una superposición de ese timbre compuesto de bandoneón y de piano con bandoneón solo, porque son las otras voces que están abajo. Es verdad, superposición, habíamos hablado de elegir un acorde y dentro de esas notas del acorde otorgarle, no sé, a la parte baja del acorde unos instrumentos y a la parte superior otros, es verdad. Es una mezcla de... Entonces, imagínense el efecto del arpegio. Ese arpegio que... Y yo acá es importante, ¿por qué? Porque esto a mí me indica de que yo estoy queriendo hacer que crezca esto. O sea, la dinámica empieza a tener que ver también. ¿Por qué? Porque si yo hago esto de engrosar, primero voy al agudo, ya ir al agudo implica generalmente cierta tensión. Y si yo encima voy sumando instrumentos, ¿no? Y voy engrosando la textura, porque supuestamente estoy, de alguna manera, con la orquestación proponiendo un piano fuerte o algo así, digamos, ¿no? Porque estoy esperando que ese acorde caiga en el tiempo fuerte del otro compás para que entre el cantante con eso, cantando fuerte, digamos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si yo tuviera que hacer lo contrario, y yo esperaría que el cantante entre suave en ese quiebre formal, por ahí haría lo contrario. Claro. Empezaría
podría hacer lo mismo, la misma dirección hacia arriba, porque podría empezar con todos los instrumentos y podría ir sacando de a uno. Le va sacando densidad hasta que llega más livianito. Exactamente, hasta que llega solamente un bandoneón y el piano y un violín tocando suave, eso ahí. Entonces la orquestación acá... Todo esto, perdón, me estoy imaginando Resurgimiento, bueno, que es una obra que Agustín nos prestó, nos regaló para la Orquesta Escuela, porque él siempre regala cosas, él es muy generoso con la información, como lo está haciendo ahora, y bueno, en Resurgimiento, que lo elaboramos muchos años en la Orquesta Escuela, me estoy imaginando toda la obra, cómo lo vas enlazando todo ese entramado. Claro, y bueno, hay manejando los climas a través de la densidad tímbrica. Exactamente. Acá es como que empiezan a jugar en conjunto las dos cosas. ¿Sí? Como bien dijo la persona que mencionó esta cuestión de la textura y la orquestación, todo esto, todo en la música va interactuando. La dinámica, la articulación, el ritmo, la armonía, el timbre, la textura, todo eso va configurando una idea musical. Todo eso tiene que ver, entonces todo tiene que ver con todo, ¿no? Y eso es como uno tiene que pensar al momento de ponerse a escribir música y a pensar, por ejemplo, una orquestación. Tiene que pensar en todo. Por ejemplo, imaginar un resultado. Por eso yo decía, era importante saber si yo quería que esa frase entre suave o no, porque eso podía invertir por completo la idea mía de cómo tratar la textura y cómo tratar la orquestación a raíz de esa textura, ¿no? Entonces, sigamos con este ejercicio, vamos a seguir imaginando. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, ese pasaje no solamente va a ser para arriba, sino que también va a ser para abajo? Y se me ocurre decir que el piano va a llevar la cuestión y va a ser la línea que va para arriba y la línea que va para abajo, que puede ser a una velocidad más lenta. En vez de ser un sextillo, se puede ser corcheas que bajan. Pu, 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 pu. ¿No? El otro es taca, ta, taca, ta, ta, y este es ta, 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 ta. ¿No? Bueno. Y resulta que digo, bueno, el piano lo uso como eje y a partir de ahí pienso en la orquestación. Y digo, ¿qué pasa si con la orquesta típica digo, bueno, acá tengo la posibilidad primero del contrabajo para duplicar la mano izquierda, que eso suele suceder, ¿no? ¿Qué pasa si con el contrabajo pongo eso en pizzicatos? De alguna manera lo estoy relacionando con lo que está pasando con los violines hacia arriba, ¿no? Al juntarlo con el pizzicato ese. ¿Qué pasa si yo hago que haga negras el contrabajo nomás? ¿No? Con ese procedimiento, ¿no? De agarrar y solamente de un segmento melódico colorear algunas notas se llama derivación. Es una derivación tímbrica. Nace una cosa nueva a raíz del coloreo de determinadas notas. ¿Por qué digo todo esto? Porque muchas veces cuando uno se pone a hacer un arreglo o está pensando en una idea, piensa en algo más general y se queda con eso. Está bien, hay que pensar algo general, pero ahí viene después el trabajo más fino. Eso implica empezar a imaginar e intentar de escuchar internamente los detalles. Yo puedo proponer algo mucho más interesante a nivel tímbrico a quien está escuchando, ¿sí? Yo puedo elaborar la cuestión tímbrica. De eso se trata la orquestación y por eso cuando se habla, por ejemplo, de Ravel como uno de los más grandes orquestadores que tuvo la historia de la humanidad, se habla de que un tipo que tuvo muchísimas ideas con respecto a qué hacer en este aspecto. Por ejemplo, una orquestación muy conocida de él son los cuadros de una exposición, que es una obra de Mussorgsky, ¿no? Compositor ruso, una obra para piano, y escuchen la obra para piano y después vayan a escuchar la orquestación y van a entender por qué a Ravel se lo considera digamos, uno de los grandes orquestadores. ¿Cómo se llama, Agus, la de Ravel? La exposición, ¿cómo dijiste? No, ya escuché. Cuadros de la exposición. Cuadros, perdón. De Mussorgsky. Mussorgsky, compositor ruso. ¿Sí? Por encargo le piden a Ravel una orquestación de esta obra, que ya había sido orquestada por un amigo de Mussorgsky y otro compositor llamado Korsakov, y tuvo otras orquestaciones más también, pero después le pidieron a Ravel y Ravel hizo esa orquestación y terminó quedando en la historia de la música como la gran orquestación sobre esa obra, ¿no? Otra cosa que recomiendo hacer mucho a los que interesados puntualmente en el tango
es que, por ejemplo, vayan a escuchar obras que estén tocadas, arreglos que estén hechos para una formación más chica y después cómo se adaptan a una formación más grande. En la obra de Salgán lo van a encontrar mucho eso, porque van a encontrar versiones en dúo, de guitarra y piano, de muchos tangos, versiones en quinteto, típico, guitarra, bandoneón, violín, piano y contrabajo, y esas mismas versiones también las van a encontrar en orquesta típica. O sea que si se ponen a ver eso, van a poder observar Salgán en cada circunstancia qué decisiones toma, que muchas veces cambia algunas cosas porque se adapta a la situación de la formación. De esa manera se van a poner... Antes de irnos para ese lado, acá hay una pregunta que dice, ¿podrías aclarar la diferencia entre pasajes de enlace y conectores? No, aquí un pasaje de enlace es un tipo de conector, digamos, ¿no? El pasaje de enlace se lo suele relacionar más con una idea de tipo melódica, ¿sí? Pero es un conector. O sea, la estructura, la forma suele tener tipos de conexiones muchas veces, ¿no? A distintos niveles. Es importante entender que la forma, eso me gusta bien claro, la forma, lo que uno conoce como lo que entiende como forma, que vendría a ser la estructura de algo, es una consecuencia de cómo todos los parámetros que nosotros mencionamos anteriormente, fundamentalmente la música tonal, la melodía y la armonía fundamentalmente, pero todos igual son los que generan la forma después, ¿no? En la música tonal suele ser la armonía como lo que estructura, ¿sí? Cuando uno tiene, por ejemplo, un cierre quinto primero, porque está cerrando casualmente, ¿no? Un chan-chan es un cierre, ¿no? Un dominante, una tónica es un cierre. Entonces, la armonía es un factor estructurante. Y los pasajes de enlace tienen que ver con esta idea de que, por ejemplo, en el tango, las frases suelen ser de 8 compases, ¿no? Entonces, esas frases muchas veces son interrumpidas y son conectadas por alguna idea de tipo melódica, ¿no? Esa es un poco la idea. Bien. Bueno, ahora sí, volvamos a Salgán. Bien. Bueno, no, decía eso, que recomiendo escuchar versiones distintas, ¿no? Por ejemplo, se encuentra, si quieren, por ejemplo, de dúo a quinteto, está, por ejemplo, Aquellos tangos camperos, que es una obra de Salgán, pueden escuchar en dúo, después escuchar con el quinteto después, ¿no? A Fuego Lento la pueden escuchar con quinteto y después escuchar con la orquesta, ¿no? Ojos Negros lo pueden escuchar con el quinteto y después escucharlo con la orquesta. Hotel Victoria la pueden escuchar con el dúo y después con el quinteto. Y de esa manera uno va empezando a entender cómo poder utilizar los instrumentos en diferentes situaciones, ¿no? Pero bueno, era un poco esa la práctica que yo quería hacer, digamos, un poco así, imaginando una situación y entender de que implica muchísimo trabajo. Y está bueno preguntarse lo mismo, ¿cuánto tiempo de reflexión he dedicado yo, como hicimos recién nosotros, a 2 tiempos de negra? ¿No? ¿Cuánto tiempo de reflexión le he dedicado yo a 2 tiempos, como hicimos recién, de un pasaje de enlace, por ejemplo? ¿Cuánto me senté yo a pensar cómo iba a ser orquestado eso que está ahí? ¿No? Bueno, de eso se trata la labor del arreglador y el orquestador. De dedicarle, digamos, la artesanía, ¿no? Dedicarle el trabajo, el detalle a cada cosa que va sucediendo en la música. Iba a decir lo mismo, eso de la artesanía que nombraste vos, que ahora se me viene a la cabeza, justo creo que ayer o anteayer vos subiste en tu Facebook una serie de enlaces de videos para ver los marcatos, para escuchar los marcatos, ¿no? Está buenísimo, yo me lo puse a ver, ahí todos los 5 videos que subiste, decía del minuto 07 al 015, fíjate el marcato, y es verdad, porque si uno no lo piensa, no lo analiza bien y no tiene esa dedicación para laburar artesanalmente ese pasaje, pasa de largo y es un marcato más. Pero si vos lo laburás texturalmente y ves y lo pensás realmente cómo querés que los bandoneones desarrollen ese marcato, yo los ejemplos que vos pusiste ahí, claro, es increíble, hace 4 compases de marcato y es re lindo, ¿entendés? Lo escuchás y se abre el cielo, así, está tan bien pensado que nada, ahí te das cuenta cómo el orquestador se tomó el tiempo
de no decir, bueno, ahora, ¿qué hago acá para hablar? Bueno, no sé, modelo rítmico, acompañamiento de marcato. Tóquelo como despinte, muchachos. No, hay un laburo de fila ahí, de ver cómo se desarrolla ese marcato, cómo va creciendo así y va empujando, va todo lo que está arriba sonando, cómo lo va engrandeciendo, ¿no? Está buenísimo. Exactamente. Si bien un marcato puede tener muchísimas formas de ser orquestado en una orquesta típica, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un marcato que lo puede hacer el piano y el contrabajo nomás, ¿no? Por decir una idea. Y por ejemplo, puedo tener una textura que incluya 2 melodías con acompañamiento. Entonces tengo, por un lado, la cuerda haciendo una melodía, los bandoneones haciendo una melodía rítmica y el piano y el contrabajo marcando. O sea, el marcato, puedo tener un marcato, como en un ejemplo de lo de Sargán que yo mostré ahí, que por ejemplo, está marcando los bandoneones, contrabajo y cuerdas y el piano está haciendo un solo, ¿no? Eso pasa en el comienzo de Vieja Recoba, por ejemplo, que yo puse el ejemplo ahí. Entonces tenemos un marcato que no tiene el piano. O sea, teníamos uno que tenía solo el piano y el contrabajo y uno no tiene el piano, ¿no? Después yo puedo tener otro marcato que estén todos marcando. Como pasa, por ejemplo, en el ejemplo que yo di de Sueños Queridos ahí. Hay una versión en el Colón que canta Goyeneche con Salgán y está marcando toda la orquesta. Y Goyeneche tremendo, esa es tremenda. Y al mismo tiempo yo puedo elegir cómo van a marcar en la orquesta. Pues yo puedo elegir un marcato, por ejemplo, más cerrado, centralizado, más en el medio, y poner a todos ahí, y del medio para abajo, o puedo elegir un marcato más amplio, más abierto, y mandar la cuerda o los bandoneones a marcar un poco más amplio y más arriba, y marcar con el piano también, y abrir toda la gama de acordes hacia arriba, ¿no? O sea que hay un montón de elecciones. Entonces ahí eso es lo que quise hacer yo, fue mostrar, como decís vos, primero las posibilidades que hay y segundo también como algo tan simple como 4 negras articuladas de una manera pueden generar algo tan raro y una sensación tan extraña, ¿no? Que un poco de alguna manera tiene que ver con lo que es el tango, ¿no? Sintetizar el tango en eso, digamos, ¿no? Sentir que ahí está el tango, por ahí, en esa marcación, ¿no? En algo tan simple. Ahí ya está. Independientemente de qué acorde o qué nota, incluso de qué tipo de orquestación elijamos, está ahí, digamos, ¿no? En esa idea nomás. Sí. ¿Cómo hiciste el trabajo que contaba al principio de la charla, de pasar la obra, ponerle 21 fragmentos a orquesta sinfónica? Sí. Bueno, como verán, la orquesta sinfónica empieza como a tener muchísimas posibilidades. La gama de elección a nivel tímbrico empieza a complejizarse, ¿sí? Porque se multiplican las posibilidades de combinación, ¿sí? Fíjense, cuando hablamos de la orquesta típica, estamos hablando en definitiva del piano, el sonido de cuerda y de bandoneones, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la orquesta sinfónica, estamos hablando ya del vamos, de 4 familias centrales que tienen que ver con las cuerdas frotadas, las maderas, los bronces y la percusión, como base, digamos, pero a su vez viene la diversidad de cada una de esas familias, ¿no? Estamos hablando de una diversidad tímbrica muy grande, porque cuando hablamos de la cuerda frotada no hay tanta diversidad tímbrica, porque la cuerda en sí es un instrumento que tiene muchas posibilidades tímbricas, porque tiene muchas posibilidades de ser ejecutado de forma distinta, ¿no? Entre el pizzicato, que los armónicos, que el leño, que el arco hacia el puente, que hay un montón de posibilidades, la percusión, el golpe, bueno. Pero las maderas, por ejemplo, cuando hablamos de madera, o sea, la más simple tenemos 4 opciones distintas de timbre. Imagínense cuando se empieza a ampliar esa orquesta, que aparece el pícolo, ¿no? O un clarinete bajo, un clarinete de soprano, o aparece en el oboe, los oboe aparece el corno inglés, que podría ser como un oboe más grave, o aparece el contrafagot, que es el fagot más grave también, ¿no? Por dar algunos ejemplos nomás. Y los bronces, ¿no? Las trompetas, los cornos, los trombones, las tubas. Fíjense la cantidad de variedad que empieza a haber, digamos, ¿no? No sé, después las sordinas que suelen utilizar estos instrumentos que pueden utilizar, ¿no?
la puede utilizar las cuerdas, las sordinas, la pueden utilizar los bronces también tranquilamente, ¿no? Que es muy común, de hecho para equiparar cuestiones de volumen muchas veces también, y a veces por cuestiones tímbricas, ¿no? Sabemos que los instrumentos de bronce suelen sonar un poco más fuerte, ¿no? Por eso la oposición a la orquesta sinfónica, por delante de la cuerda, la madera atrás suele ser así, ¿no? De la cuerda, los metales por atrás de la madera, y por detrás de los metales la percusión, que es lo que más fuerte suele sonar, ¿no? Y los instrumentos de percusión. Si empezamos con los instrumentos, por ejemplo, las placas, lo que se llaman las placas, que son los instrumentos de placa, vamos a hablar básicamente de entrada en dos grandes divisiones. La percusión con sonido, con afinación determinada, sonido determinado, y la de sonido indeterminado, ruido, ¿no? Que no tiene una afinación determinada. Ya tenemos dos mundos distintos ahí. Por ejemplo, el piano forma parte de la percusión con sonido determinado. Es un instrumento que, además de ser de percusión, porque tiene martillos que percuten contra las cuerdas, es un teclado, ¿no? Pero eso no importa, eso puede variar, ¿no? Yo puedo tener el instrumento de placa, que se trata de percutir con baquetas, placas que pueden ser de diferente material, madera o metal, diferentes tamaños, ¿no? Madera comúnmente tenemos la marimba o el xilofón, y metal comúnmente tenemos el vibráfono o el glockenspiel, por ejemplo, ¿no? Después, hay otros instrumentos que se añaden a la orquesta también, por ejemplo, como puede ser el arpa, que es un instrumento de cuerda punteada, digamos, ¿no? Que no forma parte de ninguna de esas cuatro familias, ¿no? Y podemos agregar cualquier instrumento en la orquesta sinfónica. Pero decía, ¿no? Volviendo a la percusión, tenemos después los que son de sonido indeterminado. Bueno, sonido determinado hay un montón más, ¿no? Están las campanas tubulares, por ejemplo, ¿no? Y sonido indeterminado tenemos los tambores, el bombo, bueno, los timbales se consideran de sonido determinado también porque tienen afinación. Tienen afinación, sí. Y tiene el pedal abajo. Exactamente, que tiene un pedal para ser afinado. Tenemos, pero yo cuento todo esto como para también, el que tiene más idea, bueno, va a entender lo que estoy diciendo y va a empezar a pensar en miles de instrumentos más que yo no estoy nombrando. Pero el que no tiene tanta idea como para poder ponerlo en el mundo, en la situación distinta que uno se puede encontrar con enfrentarse a algo así, digamos, ¿no? Si a veces una orquesta típica puede resultarnos grande en decidir qué hacer con una melodía y un marcato, imagínense lo que puede suceder con una cosa de este tamaño, en la cual uno te volvés loco porque tiene una paleta de colores gigante. Entonces, a la hora, como vos comenzaste la charla diciendo de la orquestación y la elección tímbrica, ya con la típica tenés un montón de opciones y variantes para hacer. Entonces, imagínate con una orquesta sinfónica, esas selecciones es un montón, mucha posibilidad. Por supuesto. No solamente en diversidad tímbrica, sino también en grosor del sonido, ¿no? Yo tengo la posibilidad de contrastar un instrumento contra 50, ¿no? Sí, la dinámica. Eso pasa en las obras todo el tiempo, ¿no? Si siempre el primer la fiesta de Don Fauno, bueno, es uno de los tantos ejemplos. Solos de instrumentos o cadencias de instrumentos. El concierto para violín va a tener una cadencia de violín en un momento, y en algún momento va a estar sonando un tutti orquestal también, ¿no? O sea que empieza con el material a ser un poco difícil de dominar, digamos, ¿no? Porque te mandan, una cosa es manejar un pelotón y otra cosa es liderar un ejército. Bueno, la orquesta es como una especie de ejército que uno tiene ahí, que tiene que liderar, digamos, ¿no? Bueno, liderar para el director, liderar desde la escritura también, ¿no? Uno tiene que idear un plan para toda esa cantidad de música ahí, y tiene que justificarse que esté toda esa cantidad de música ahí. Porque por algo está esa formación. Eso es un concepto importante también. Si yo tengo una formación, la tengo por algo, entonces la tengo que utilizar, la tengo que explotar esa formación. Si a mí me queda corta esa formación, yo estoy fallando, digamos, ¿no? Es así de simple. Entonces no me puede quedar corta esa formación. Entonces muchas veces pasa, cuando se quiere orquestar un tango, por ejemplo, por una orquesta sinfónica, que termina quedando grande la orquesta, digamos, ¿no? Termina quedándole grande al asunto. Entonces requiere una cierta complejidad textural un poco mayor para que uno pueda sacarle, digamos, para que uno pueda aprovechar toda esa gama de timbres que tiene a disposición. Claro, y la conciencia típica también. ¿Cómo? Porque más allá de los registros,
tener conciencia de la tímbrica de cada instrumento. Exactamente. Si no, a este le queda cómodo esto, qué sé yo, y termina siendo una especie de recorte, no sé. Sí, eso, el error que cometen muchos es elegir por, como decís vos, por registro, ¿no? Bueno, eso no es orquestar. Digamos. En la orquestación hay una creatividad, hay una creatividad dentro de la lección tímbrica. Hay una recreación de la obra a través de la lección tímbrica. Si la obra está escrita directamente por orquestación tímbrica, bueno, el timbre forma parte intrínseca, digamos, de la creación. O sea, esa melodía de la flauta tocada por un piano solo no tiene ningún tipo de sentido en el preludio de la Recita de un Fauno. No tiene ningún sentido eso ahí. Tiene sentido con la flauta ubicada, ¿no? Volviendo a este ejemplo. Mientras decís el preludio, pienso, por ejemplo, en, no sé, en la consagración de la primavera. Sí. Que empieza con el fagot, que es una zona de registro que teóricamente el instrumento no está acostumbrado a tocar. Pero a nivel color es como algo mágico, digamos. Sí, exactamente. Se genera algo, él buscó una novedad sonora, tímbrica, pues fue una novedad en esa época. Esa lección, escuchen todo de la consagración de la primavera, que es una obra que hay que escucharla, y el comienzo, bueno, así como el preludio de la sexta de un Fauno, que es otro de los comienzos así, de las grandes aciertos. Fíjense, un instrumento solo estamos hablando, ¿no? Claro, porque en un contexto de orquesta sinfónica, que toque un instrumento solo puede resultar algo raro, ¿no? Y no, pero es justamente aprovechar todos los ingredientes que tenés ahí. Yo la consagración la vi 2 veces, la pude ver por la orquesta de Florencio Varela, una orquesta que se suena a todos los días acá en la UBA, en la Facultad de Derecho, y es increíble cómo se aprovecha eso. O sea, vos decís, agarra un instrumento, tenés 50 personas para sonar, pero elegís empezar con un instrumento y después, bueno, la obra se va desarrollando, pero bueno, ahí está lo de tener tantas posibilidades que también no es necesario usar todo al mismo tiempo, ni una de las, por ejemplo, de los elementos que habías nombrado, la juxtaposición. Si nosotros metemos por meter, como decía NASA, por esto del registro, y juxtaponemos en el sentido de poner un sonido al lado de otro y al lado de otro sin una elección bien pensada, es como armar un sándwich, ¿entendés? Que le pones lechuga, después fideo, después andás cualquier cosa, ¿entendés? Y por eso suena así. Sí, claro, perfecto, hay que tener un criterio, ¿no? La gastronomía es muy importante. Perdón, me encanta, estamos, mira, 1 hora, tengo acá el relojito, 1 hora y 20, ya vamos, y está buenísimo, me re ceba esto, gracias loco por todo lo que nos está dando. Nosotros siempre elegimos las charlas los sábados en este horario porque nada, es un buen horario para hacer una previa, tomarse un vino y charlar de música, y es lo que nos gusta a nosotros. Se colgó ahí. Entonces nada, te damos gracias por toda esta data que nos está dando, que me parece súper interesante, y nada, yo me quedo 5 horas, loco, está buenísimo, Augusto. Me encanta cómo explicás, y estoy anotando todo, porque me parece súper interesante, y les pedimos a las personas que están del otro lado escuchando que manden, que aprovechen estos momentos. Está bueno para preguntar las cosas que uno no tiene en claro, o que tiene un concepto y que capaz que no lo tiene del todo fijado, ¿no? O preguntarle acá al maestro que nada, ya con lo que está hablando vimos que tiene alta data. Te dejo continuar, Agustín. Sí, por supuesto. Sí. Aparte, lo peor que nos puede pasar es que quedemos nosotros 3 solos hablando acá y tomando vino. No, pero me encanta, si total yo no tengo vino. No, a Pachá no iba a ir hoy a bailar, así que ya está. Yo me quedo tomando vino, escuchando tango con vos, me encanta. Siga, maestro. Bueno, volviendo a lo que decíamos, ¿no? Que ella mencionó lo del fagot, es muy interesante, porque para colmo ese registro, que se hace esa melodía, después se escuchen, es un registro medio, ¿sí? Para el fagot es un registro agudo, pero para el general de una orquesta sinfónica es un registro medio, ¿sí? Para un piano es un registro medio. Ahora, ese registro medio es el que más posibilidades de elección uno tiene tímbrica para poner.
¿no? Porque a ese registro llegan muchísimos instrumentos de la orquesta sinfónica. Podrían tocarlo cualquier cantidad de instrumentos. Sin embargo, está la elección puntual de ese, ¿no? Entonces, eso para pensarlo también, ¿no? Por ejemplo, vamos a llevarlo a la orquesta típica, un poco. No sé si todos saben, el que toca bandoneón lo debe saber, los otros por ahí no, pero lo comento. El bandoneón tiene una octava en la mano derecha que se corresponde, la octava más grave, que se corresponde a la octava más aguda de la mano izquierda. O sea que en definitiva tiene todos esos sonidos compartidos, tanto en una mano como en la otra. Pero la diferencia entre una mano y la otra es una diferencia tímbrica. En una mano suena de una manera y en otra mano suena de otra. Entonces, en la mano derecha tiene un sonido mucho más, podríamos decir, acercado, que se acerque a algo un poquito más parecido a un oboe, más cornetoso, y en la otra mano tiene un sonido mucho más tenue y suave que se puede parecer al de este fagot tocando agudo en la consagración de la primavera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un solo delicado y expresivo, en general, tengo la mano izquierda en ese registro del bandoneón, aunque yo tenga la opción de las dos manos. Si yo quiero un pasaje potente y fuerte, por ahí me sirve utilizar esa mano derecha en ese registro. Es un mismo instrumento, porque probablemente es un instrumento que incluye dos en uno, ¿no? Una cosa así. Una mano es un instrumento y es como tener clarinetes en una y clarinetes bajos en la otra. Una cosa así. Tenemos como esa pequeña punto de cámara en el instrumento, ¿no? Perro con dos colas, sí, sería. Claro. Eso para los que no son bandoneonistas y quieren escribir, estamos hablando entonces de la clave de sol, la, ¿no? Dos líneas adicionales para abajo, a partir de ese la hasta el sol, hasta el otro la, ¿no? En mano derecha suena un sonido que está bueno para reforzar, para tocar cosas fuertes, y en mano izquierda tiene un sonido mucho más cálido que lo usaba, por ejemplo, lo explotaba mucho Aníbal Troilo, Astor Piazzolla, cuando hacían un solo, hacían de mano izquierda, entonces te suena como mucho más íntimo, también tiene un sonido más opaco, entonces le da otro sabor, y son las mismas notas de una mano y de la otra. Bueno, así que la elección tímbrica hasta puede ser a veces de un mismo instrumento, ¿no? Como en el caso del bandoneón, ¿no? Pero bueno, yendo a toda esta cuestión de nuevo volviendo a la orquesta sinfónica, se empiezan a ampliar las posibilidades, ¿no? de la elección. Entonces yo lo que recomiendo, porque no tiene mucho sentido que quizás nos pongamos a hablar mucho puntual de un lugar determinado, yo recomiendo en este caso más escuchar ciertas obras, ¿no? Y el entrenamiento principal se trata del siguiente: escuchar las obras, intentar de detectar qué está pasando con la instrumentación, con la orquestación, intentar entender qué está pasando a nivel textural, o sea, qué hay, ¿no? Hay melodía, no hay melodía, hay dos melodías, hay acordes, en qué registro está, y después intentar de detectar qué instrumentos están haciendo qué cosa, ¿sí? Dentro de esa orquesta sinfónica. Y después de que uno hace ese ejercicio auditivo, si encuentra y consigue la partitura, que no en todos los casos es tan fácil, tiene que ir a esa partitura e intentar de observar con precisión y escuchar eso que escuchó, pero esta vez entendiendo lo que pasa en la partitura. De esa manera uno puede empezar a generar una precisión en lo auditivo, ¿no? Y una precisión en cómo se lo fue Javi, ¿no? Ahí. Pero bueno, continúo con la idea, quizá vuelve. No, estaba pensando también que la vez que vino, tuvimos una videollamada con Julián Peralta, pero con la orquesta nada más, y él, por ejemplo, daba como consejo buscar en YouTube las obras con la partitura, hay un montón. O sea, no es siempre posible, pero hay muchas que vienen el audio con la partitura para la segunda etapa, digamos. Primero hay que escuchar y después escuchar con la partitura. Exactamente. Y después, incluso de haber escuchado con la partitura, viene una tercera etapa en todo caso, que es agarro solo la partitura. Claro. Agarro solo la partitura y me pongo a escuchar
exactamente qué hay ahí. ¿Qué y cómo el compositor, arreglador, orquestador pone en esa partitura? ¿Sí? Y volviendo a una cuestión que quería mencionar antes, que tiene que ver puntualmente con el tango. El tango es un género que, como todo género, digamos, musical, nace primero de una forma más intuitiva y de una transmisión, como se llama, transmisión oral, ¿no? Oral. Que se transmite, en este caso sería como una transmisión de la misma, el mismo hecho de practicarlo, de tocarlo, ¿no? Tocando se transmitía, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Entonces, de a poco el tango va tomando importancia la partitura, porque eso tarda en que vaya tomando importancia. En un momento empieza a ser cada vez más preciso lo que el compositor, arreglador, orquestador empieza a escuchar y la necesidad de que eso quede plasmado para que otro lo pueda ejecutar en el papel. ¿Sí? Ese es un camino que se va, yo creo que Horacio Salgán llega a un nivel muy alto de sus partituras, de la precisión que logra en relación a lo que él escribe y lo que después recibe, ¿no? Y yo creo que hay cosas que en el tango no se pueden escribir tal cuales porque tienen que ver más con la ejecución y la interpretación de eso, ¿no? Pero sí se puede hacer uno. ¿Cómo? No, Javi le decía, porque había interferencia. Ah. Estoy re que comente, que aguantar los sonidos para que se escuche bien. Bueno, entonces decía que hay una cuestión que es como la de la partitura como algo medio desvalorizado, ¿no? Por ejemplo, se dice de Piazzolla que la partitura en Piazzolla no era lo central, porque él incluso las partituras a veces no tenía las indicaciones que podría tener, porque él las terminaba de armar con su conjunto cuando tocaba. Perfecto, pues está pensado que va a haber un conjunto que lo va a tocar, entonces es un medio la partitura para llegar a un objetivo, digamos, ¿no? Pero a mí me parece interesante el hecho de pensar lo más exactamente lo que uno quiere poner en una partitura, porque eso obliga a que uno tenga que reflexionar exactamente qué es lo que quiere lograr musicalmente, en detalle. Totalmente. Y ese detalle la idea de tener que escribirlo hace que se afine más todavía al detalle de lo que uno está escuchando. Entonces uno logra, de alguna manera, ir mejorando en la creación a raíz de ir sofisticando un poco lo que está haciendo. Eso que está haciendo no puede ser solamente, no puede ser asá o asá, no, tiene que ser así, ¿no? Y eso implica una reflexión previa mayor sobre eso, ¿no? Porque en definitiva, cuando la cosa se empieza a complejizar un poco, depende mucho del compositor o del arreglador cómo pone las cosas y las elecciones que toma. Y por más que el ejecutante sea muy bueno, a veces no alcanza con eso, digamos, ¿no? Uno necesita escribir eso de la mejor manera posible. Y por eso, cuando uno escucha la orquesta de Horacio Salgán, va a escuchar ese nivel de detalle de la orquesta, ¿no? Y uno puede hacer una escucha más general o puede irse a lo específico, va a encontrar un mundo de posibilidades, ¿no? Bueno, eso pasa con los orquestadores más puntillistas, y eso puede llevar uno a Ravel, por ejemplo, yendo a la orquesta sinfónica, ¿no? Y sin querer olvidarme, me gustaría mencionar algunas obras sinfónicas argentinas, que sé que están incluso en YouTube, que estaría bueno escucharlas, ¿no? Sí, pero antes acá comentan, como ejemplo de instrumento tocando fuera de su zona de confort, está al principio del tercer movimiento de la Sinfonía número 1 de Mahler, donde el contra hace una melodía aguda. Creo que es ¿no? Melodía aguda. Creo que es esa. No sé si está Ramiro para decir si es eso o... Pero que sí está en una zona bastante... Exactamente, bueno. Eso es importante, ¿no? Entender de que, por eso, hay que tener una idea clara de lo que uno quiere, está buscando a nivel público. Porque no se trata de buscar porque sí un timbre extraño, no habitual. Uno tiene que tener claro qué es lo que quiere. Por eso es importante siempre intentar estar en roce con los que ejecutan los instrumentos que uno después va a utilizar cuando va a escribir. Poder escuchar esos instrumentos y poder preguntarle a los ejecutantes de instrumentos y poder probar cosas con esos instrumentos.
es importantísimo. Todos los grandes orquestadores tienen la posibilidad de hacerlo. Incluso muchos tuvieron la suerte de escuchar muy seguido sus orquestaciones. Eso ayuda aún más, ¿no? Pero muy copado el aporte ahí específico ahí de Ramiro. Sí, es bien. Bueno, gracias. Y ahora sí, las obras sinfónicas argentinas, que me resulta súper interesante. Bueno, está bueno primero entender de que hay una música de Ginastera, que por ahí se tocó un poco más, pero está bueno escuchar. Por ejemplo, está el concierto para arpa y orquesta de Ginastera, que es muy interesante. Después está esta obra inmensa que hizo Ginastera con el texto de Mujica Lainez, Evo Marzo, ¿no? Una obra vocal e instrumental. Después, por ejemplo, Waldo de los Ríos, que yo mencioné, el concierto para guitarra y orquesta, algo interesante de escuchar. Después, bueno, de Rovira lamentablemente no tenemos buenas grabaciones, así que no vamos a poder acceder a ese material, pero se sabe que se hicieron grandes obras. Después, por ejemplo, de Piazzolla. Qué manija que era Rovira, perdón, paréntesis. Sí. Es un manija ese chabón. Yo escucho, es una locura, me encanta. Sí. Rovira fue un gran siga. Bueno, después, por ejemplo, de Piazzolla tenemos el concierto para bandoneón y orquesta, ¿no? Después tenemos la obra Sinfonía Buenos Aires, que es la obra con la que él gana la beca para ir a estudiar a Francia, que está muy buena. Mario Boulanger. De escuchar, sí. Por ahí por mencionar algunas obras, con eso ahí para entretenerse. Después tenemos algunas composiciones más actuales, incluso vinculadas al tango, que hay algunas versiones por ahí en vivo, ¿no? Por ejemplo, hay un doble concierto para bandoneón y violín de Daniel Ruggiero, que se estrenó en la Usina del Arte, ¿sí? Con orquesta de cuerdas, bandoneón, violín y orquesta de cuerdas, que está ahí el concierto para escuchar, así como para poder también acercarse a alguna obra que se está haciendo hoy en la actualidad y que sabemos que se estrenó, que se tocó, ¿no? Lo dirigió Juan Pablo Gallardo ahí con la orquesta del Vino Bardaro, ¿no? Otra dos bestias. Después ahí en su momento hizo un estreno de un concierto para bandoneón y orquesta Emiliano Greco, pero por lo que tengo entendido no hay ningún registro de audio, o si se grabó no se subió a ningún lado. Después María Laura Antonelli hizo una obra sinfónica con piano, sonidos electroacústicos, que la presentó con la Filiberto también como la Emiliano Greco, que se llama Infernadero, que bueno, me parece que tampoco está la obra para escuchar. Creo que hay algún videíto que se escucha aparte, pero no está la obra para escuchar. Por mencionar algunas cosas, y de alguna manera también, un poco, si está ese registro, pinchar un poco a los compositores de que intenten de empezar a subir algo de eso, ¿no? Como para poder... Che, Agus, estaría bueno que después nos mande los links, esos que acabas de mencionar. Está bueno, y los sumamos a la playlist para que después lo ponemos en la página ahí y dejamos los links, la gente ahí, todos los músicos van escuchando, que está bueno, pues ya tiraste un montón y está bueno, y ya lo tenemos ahí más a la mano. Bueno, bárbaro. Eso es, y bueno, hay muchas más obras, digamos, pero bueno, hay que mencionar algunas como para tener una idea, y después, bueno, lo que mencionamos al principio, ¿no? La cantidad de cosas que debe haber escritas que nunca ni siquiera se estrenaron. O sea, no que se tocaron y una vez y listo, no, ni siquiera se habrán estrenado, ¿no? Bueno, no sé si quedé solo. No. Te pusimos ahí, no sé, NASA te habrá puesto. Está bueno porque, digamos, no, estamos, quedaste vos. Sí, no, porque yo lo tengo que ver con el pelo, tengo todo chiquitito. Se van yendo, no te avisan, se van yendo y el pibe queda tomando. No, yo no me voy ni en pedo, aparte, loco, vamos, una vez se piensa, no sé, cuando habla más que nada por el otro, dice, te vas a bancar una charla de orquestación 2 horas, pero al que realmente le interesa, y yo tengo en claro que la gente que está estudiando música, tocando un instrumento, no es fácil tocar un instrumento, tiene mucho estudio, si tenés que tocar tango también, entonces, qué sé yo, el tiempo hay que aprovecharlo, y si vas a estar 2 horas
viendo los cazafantasmas, qué sé yo, quédate acá, estamos también 2 horas y aprendemos, y está buenísimo. Así que, nada, es mucha data, es mucha información, por eso está bueno, vuelvo a repetir, para el que se enganchó, ir anotando con y las charlas que también vamos a seguir teniendo, porque muchos, si no, ¿viste? A veces uno escucha y entiende y le van cayendo las fichas, pero está bueno tener un registro, más si estás escuchando la charla y estás tomando vino como nosotros, de tenerlo anotado, cosa que el domingo te levantás y lo lees y decís, mirá, concatenación y juxtaposición, y ahí ya entendés todo. Está bueno. Siga, maestro, siga. No, yo decía que capaz más adelante repitamos la reunión también como la parte 2, digamos. Sí, por supuesto. No sé, yo tiro la invitación. Cuenten conmigo, por supuesto, cuenten conmigo cuando quieran, es un placer. Es más, podríamos pensar también ir a cuestiones puntuales, algunos ejemplos y escuchar algunas cosas y hablar de eso que se escucha, ¿no? Me parece que es un paso que podríamos llevar adelante, que bueno, de a poquito, porque la cuestión tecnológica tampoco es que uno la tiene recontra aceitada, ¿no? La vamos como acomodando de a poco, ¿no? Pero la verdad creo que estaría muy bueno. Estaría muy bueno, sí. Una partitura X con cierta textura, por ejemplo, de piano, y pensar una idea de orquestación al respecto, ¿no? Y ahí... mirá qué bueno eso. Orquestación, se podría hacer tranquilamente eso. Sí, ¿sabes también por qué? Porque yo, mira, Ernesto Vial dice, está buenísima la charla, soy estudiante de tango en la escuela de Lanús, dimos un concierto didáctico el año pasado de Lanús, y estoy en una orquesta de Banfield, aprendiendo, así que buenísimo, que grande Banfield. Ahí yo iba antes a Banfield, ahí a la casa de Horacio Romo, le mando un abrazo, hincha de Banfield, enfermo. De patio mío, estoy casi seguro que debe ser esa. Bueno, ya nos dirá ahí el compañero. Esto te estaba diciendo, justo tiene que ver con el comentario que mandó acá el compañero. Mucha gente tiene ganas de escribir o quiere empezar a escribir y no todos tienen la posibilidad de estar tocando en este momento una orquesta típica o formar parte de una, ya sea una orquesta escuela o cualquier orquesta, y de repente, por ejemplo, un pibe que está estudiando, que toca la guitarra, está bueno esto de hablar de las texturas y todos los entramados de los sonidos, porque uno a veces no sabe cómo encarar, entonces sí, bueno, a ver, escribo un solo de bandoneón, y ahora yo ya sé, con la data que vos nos venís tirando, por ejemplo, que la mano izquierda, en todo lo que va de un lado al otro lado, ahí de la línea adicional, ya tiene un sonido de una mano y un sonido de la otra mano, entonces está bueno, son puntas para que la gente empiece. Nosotros nos gusta esto de la difusión del tango, para que se difunda, la gente tiene que empezar primero a estudiar, porque para hacer este género tiene que estudiar y saber, pero bueno, necesitamos gente que empiece a componer más tangos, porque esto es, no sé, entramos en la nueva década, estamos en la década del 20, del siglo XXI, entonces estamos en esta nueva década que es década del 20, y en estos 10 años de acá hasta el 2030, se me está acabando la batería, la puta madre, tienen que seguir apareciendo más gente que escriba tangos. Ya la década pasada y la anterior, a partir del 2000, ¿no? Estuvo Peralta, estuviste vos, Ramiro Gallo, mucha gente componiendo, Schizzi, no sé, mucha gente por suerte componiendo, pero también nosotros estamos esperando que los pibes nuevos ahora también sigan agarrando la posta y se animen a crear, a hacer tangos nuevos. Dice, che, ¿hay algún compositor en particular que se me cortó el comentario? Bueno, léelo vos más a cualquier cosa. Ahí apareció. Ay, a mí también, yo también me estoy quedando sin batería. Pará. Che, Agus, ¿hay algún compositor en particular que sientas que en tu... ¿Cómo, che, Agus? Señor Agus, pero... Esa es Victoria bandoneonista de la escuela. ¿Maleducada? Mira, ahí tengo el... No sé si se ve ahí. Pregunta revista. ¿Y de qué signo sois?
No salió. Bueno, por supuesto que sí, hay muchos compositores que me han influenciado. Podemos hablar de algunos que tienen que ver con el tango y otros que no, ¿no? Desde ya como compositores del tango tenemos muchísimos. No sé, por ahí más abocados a un tango más que tenga que ver con la canción, ¿no? Con la construcción del tango canción, como puedo decir a Juan Carlos Cobian, Mora, Mariano Mores, Troilo, ¿no? Aunque Troilo también tiene algunas obras como Responso, que no tienen la idea de la canción, que es una obra instrumental extraordinaria, ¿no? Después, en el tango más instrumental, bueno, por supuesto, Rovira, Piazzolla, Salgán, también, ¿no? Salgán con sus grandes tangos como A Fuego Lento, Don Agustín Bardi, la llamo silbando, ¿no? Y después, los compositores, y hay muchísimos, ¿no? Desde Palestrina, Bach, Beethoven, Mozart, ¿no? Como para mencionar los más conocidos, Brahms, Schumann. Cuando uno se pone a estudiar música va a tener que, de alguna manera, meterse con todo eso, digamos, ¿no? Y querer todo eso. Querer estudiarlo, quererlo y disfrutarlo, ¿no? Chopin, listo, eso, bueno, yo tengo una afinidad bastante grande, bueno, me gusta también Wagner, pero afinidad grande con muchos compositores del siglo XX, porque a mí tengo mucho interés en toda esa parte de la música, porque me parece muy diversa y extraordinaria. La dedicaste a los compositores del siglo XX. Claro, me gusta mucho Bela Bartók, por supuesto, me gusta Debussy, Ravel, después Lutoslawski, Berio, de la segunda mitad, por ejemplo, ¿no? Penderecki, una vez nos encontramos con Nazarena escuchando una obra de Penderecki en el CCK, que había vino Penderecki a dirigir una obra suya y estuvimos ahí escuchando, que murió hace poco, Penderecki. Después, bueno, Stravinsky, ni hablar, ¿no? Muchísimos compositores. Bueno, Pierre Boulez, hay unas obras de Pierre Boulez para orquesta sinfónica extraordinarias, se llaman Notaciones, que hay unas versiones en unas orquestas en vivo, escuchen eso, que es una música muy compleja, pero extraordinaria, música que hay que aprender a disfrutarla, ¿no? Y después, yéndome a otro lado, compositores como Franz Zappa, ¿no? Yéndome al folclore, como el Cuchi Leguizamón, fíjense, no la variedad, son cosas, me parece que eso es lo que tiene extraordinario la música, ¿no? Que uno puede nutrirse de muchísimas cosas distintas, ¿no? Y eso es muy importante. A pesar de, o sea, por más que uno se dedique por ahí a abocar más, se dedique como a crear más desde un lugar, por ejemplo, decida pararse de lo que considera que es el tango, ¿no? Y hacer desde ese lugar, de lo que uno construye como tango, igualmente la influencia tiene que ser variada, porque así fue en el caso de todos los compositores y creadores de tango también, ¿no? Bueno, acá Angion dice, les mandamos saludos desde la sección tango de la ESMLA, Escuela Música de Lanús. Disfrutamos mucho cuando vinieron tanto Agustín como la Orquesta Escuela de Tango Nuevo. Gracias por estar presente hoy. Sí, pues yo también estuve en la Escuela de Lanús. Fui a dar una charla. ¿El mismo día, no? No estoy seguro, pero fue todo un mismo encuentro. Creo que eran varios días, me parece. ¿No? Ponerle 3 días creo que eran de actividades. Sí, sí. Yo creo que por hoy estaría bueno que cortemos. Ya llevamos casi 2 horas. O sea, esto fue increíble. Muchas gracias, Agus. Es increíble todo lo que sabes. Nada, disfruté un montón de todo lo que dijiste. Y bueno, y también agradecer a la gente que se quedó hasta ahora. Sí, bueno, por supuesto. Y es un gusto así hablar de estas cosas. Y bueno, y lo que puedo decir es, primero, agradecer muchísimo. Me encanta también, vos sos una cantante de tango, pero no solamente eso, digamos, es muy importante. Me parece que la formación de cualquier música tiene que ser
tiene que ser lo más completa posible. Así que hay que conocer, hay que estudiar mucho, ¿no? Y guarda que el estudio no hay una sola forma de estudiar y formarse, ¿no? Hay distintas formas, no solamente una, no es el hecho de ir a una institución a formarse, estudiar, ¿sí? Uno puede hacerlo incluso sin ir a una institución y también puede hacerlo de otras maneras, por ejemplo, compartiendo música con otros, desgrabando música, reproduciendo, haciendo cosas con eso, armando conjuntos, armar un conjunto y ser parte de un conjunto también implica una parte importante de la formación musical de uno, ¿sí? Porque uno aprende muchísimo cuando tiene que ejecutar una música en conjunto y también cuando tiene que decidir qué es lo que van a tocar en ese conjunto. Ahí uno aprende un montón, porque uno realiza un trabajo que lo termina por concretar. Y ahí saca las conclusiones y lo lleva a generar otra cosa nueva, ¿no? Así que bueno, la música hay que darle mucho tiempo. Bueno, Javi, no sé, por Javi va y viene. ¿Está Javi? Chan, chan. Está quieto. Está, pero no está. Sí, perdón, se me cayó internet, no sé qué onda. Ahí me conecté, me tuve que venir acá a enchufar el celu a la pared porque... Ya para cerrar la conversación, la charla de hoy, sí. Eso, agradecerle a todos los que se quedaron y a Sabiduría, y espero que pronto podamos organizar otra charla. Por supuesto. Se me cortó a mí, pero vi que escuché que estás agradeciendo y yo también. Gracias, Agus, gracias por estar siempre. La Orquesta Escuela está hace 4 años y él fue uno de los primeros directores que cuando hablamos y le contamos del proyecto y le preguntamos con todo el respeto y admiración que tenemos por vos, sobre trabajar y laburar sobre alguna de tus obras, nos dio la derecha enseguida. Y inclusive vino a dirigir también al CAF, me acuerdo una vez en un cierre, Resurgimiento, así que siempre está con la orquesta muy presente. Muchas gracias, Agus. Estuvo súper interesante, me parece, y lo que nos interesa más a nosotros es que hubo aprendizaje, así que yo creo que los chicos que estuvieron escuchando entendieron y aprendieron muchos conceptos de composición y de orquestación, así que bueno, esa es la idea y yo creo que se cumplió. Y como siempre, súper claro en todo lo que haces, en tu música, en toda tu obra, y súper claro en la explicación, que eso es algo que yo vengo notando que se da en muchos de los directores de ahora, porque muchos son docentes también, y todos los directores hasta ahora con los que hablamos tienen también como una transmisión muy clara de lo que quieren, y eso está bueno porque esto es transmisión oral y solamente con la partitura, por más detalles que uno escriba en la partitura, necesita que el director sea claro en el objetivo al que quiere llegar. Así que nada, eso me parece también que está buenísimo de vos, Agus. Así que bueno, nada, eso. Gracias, papá. Gracias por toda esta data, convite, esta previa que hicimos acá tomando un poco de vino. Así que bueno, nada, seguimos la joda, escuchando obras sinfónicas ahora en YouTube, ahí leyendo score, como siempre hacemos nosotros. Así que bueno, nada, eso, Agustín. Bien, bárbaro. Sí, a disfrutar de la música y del vino también, las dos cosas. Ahí va, las dos cosas. Gracias a todos los que se conectaron ahí, mandaron preguntas y dudas. Fabiana dice gracias por difundir. Ay, no leí nada, justo. Me lo pone de vuelta, por favor. Gracias por difundir, siempre mucho para aprender con Agus. Saludos desde Italia. Tenemos saludos desde Italia y de Uruguay también. Sí. De Uruguay, Virginia Álvarez, desde Uruguay. Uruguay, bárbaro. Fabiana, una amiga en común. Una amiga en común con la chica de Chifladas. Porque yo la conocí a ella en un concierto de Chifladas Tango, ya que está
Y ahora estuve hace poco en Roma, que fuimos de viaje con Capitán Scarelandi, y lo vimos a ver personalmente. Ahí tuve la suerte también de dar unos conciertos y una charla y unas cosas. ¿Con Virginia? Con Fabiana. Con Fabiana. Con Fabiana. Virginia de Uruguay no la conozco. Bueno, ella es contrabajista de la Orquesta Escuela. Acá vino a Argentina un par de oportunidades a visitar, tocó también con Cañón, con el trío de acá del maestro Julio Covielo, también, que lo admiramos un montón. Así que bueno, gente viendo de todos lados. Bueno, espero que les haya sido interesante para todos. Para mí sí, yo ya estoy contento porque a mí yo aprendí un montón. Así que yo creo que si yo aprendí, el resto, todos vamos a aprender, qué sé yo. Estamos para él. Bueno, me quedé manija igual, me voy a seguir escuchando. Escúchame, Agus, no te olvides, no te cuelgues, mandanos la lista, así ponemos el link, lo subimos, aparte de la playlist que ya mandaste, las otras que vos recomendás para escuchar, ¿viste? Lo de Ravel, todo lo que mandaste, lo que estuviste comentando, ¿sí? Dale, perfecto, entonces yo mando cosas para escuchar, sí, por supuesto. Dale, y quedamos para otra oportunidad también, que después vamos a coordinar y se viene otra charla más, dale. Cuando quieran. Dale, papá, te mandamos un abrazo grande. Abrazo para todos. NASA. Chao, chicos. Abrazote, Javi. Abrazote, Agus. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos pronto.